El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Gloria al Señor. Quiero leer Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero esta mañana hablar acerca del llamado de Abraham. Abraham fue llamado por Dios, y también la salvación es un llamado a que cumplamos el propósito de Dios en este mundo. Dios llamó a este hombre de unas tierras lejanas. Eso habla del interés que Dios tiene de las personas, aún aquellas que se han alejado, porque no hay un lugar tan lejos que pueda llegar el hombre, que la mano de la misericordia de Dios no lo pueda traer a la tierra de la salvación. También habla del propósito de Dios. No importa lo distraído, hay personas que ni saben, ni le ha pasado por la mente el propósito grande que Dios tiene y puede tener con ellos. Así que, como tema central en el llamado de Abraham, era la salvación de Abraham y de su familia. Y no solamente por haber sido Abraham salvo por Dios, se salvó su familia y sus hijos llegaron a ser patriarcas, sus nietos formaron las 12 tribus de Israel, sino también que en la salvación de Abraham estaba contemplada la bendición de todas las familias de la tierra. Pero si vamos a hablar de la salvación, ¿qué es salvación? Es decir que Dios nos perdonó y que nos salva para tener gozo e ir al cielo, y es correcto. Pero eso no es todo. La salvación es un llamado a que cumplamos el propósito de Dios, porque Dios nos salva para un propósito. Dios nos salva no para exhibirnos a nosotros como personas salvadas, sino como personas usadas. Al igual que Abraham, el Señor nos llama también a nosotros. Él lo sacó de la tierra de Ur, y él tuvo que dejar la tierra de Ur. Ur significa fuego, significa luz, significa valle. Fíjate, fuego, hay un calor,
Luz, cierto conocimiento, y valle, algo profundo, hondo. Esto representa al mundo y sus promesas temporales. Fuego, bueno, hay gente que se calientan temporalmente con el mundo, pero ese fuego no calienta el alma. Lo único que calienta el alma es el fuego de Dios, el fuego del Espíritu. Entonces, dice que saliera de su parentela, a dejar nuestra parentela. Esos son lazos con las personas no creyentes que suponen un impedimento para obedecer el llamado de Dios. Yo no estoy hablando de abandonar la familia, estoy hablando en el sentido espiritual, porque hay gente que se pueden convertir en lazos que nos atan y nos impiden alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios le dio una promesa a una persona ya anciana. Esto nos habla de que debemos confiar en las promesas de Dios. Si Dios te dijo que te iba a salvar a ti y a tu familia, créalo que así lo va a hacer. Y dice que Él salió e hizo como Jehová le había dicho. Lo cuarto que vemos aquí es que Dios nos llama a obedecer. La persona que es salva tiene que obedecer. Dios no nos va a mostrar toda su voluntad. Él nos va a mostrar los primeros pasos. Cuando obedecemos en lo primero, entonces Él nos muestra lo segundo. Entonces, la salvación es un llamado. Entonces yo pregunto, ¿cuál es tu llamado? El mismo que el llamado de Abraham, el mismo que tuvo Abraham. Formar parte del propósito de Dios en la tierra. Y Dios nos llama, como dice la Biblia, en ese llamado y esa salvación. Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Entonces Dios nos llama a experimentar las riquezas de Cristo. Segundo, a expresar la gloria de Cristo por medio de vidas transformadas por el poder de Dios. Tercero, a reflejar la gloria de Cristo por medio del crecimiento en su semejanza, como dice 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, oiga, como por el Espíritu del Señor. El Señor le dice también a Abraham, sal de tu tierra. Mire, vaya viaje que hizo Abraham, ¿oyó? Abraham salió de lo que hoy se conoce como Irak. En aquel tiempo era el imperio caldeo. Y fue hasta Harán. Harán es Turquía. Mire usted el viaje que hizo. Y luego fue a Canaán. La salvación es un viaje. El Señor Jesús nos ha trasladado de las tinieblas a su luz, de la potestad del reino de Satanás al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces quiere decir, antes nosotros pertenecíamos a un reino, teníamos un rey. El rey que teníamos, el rey del mundo, es Satanás. Teníamos unos valores que son los que fundamentan ese reino de las tinieblas. Y esos valores son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y teníamos una condición. ¿Cuál era nuestra condición social en ese reino? Éramos esclavos. Pero ahora nosotros tenemos un rey, Jesús, y ahora tenemos nuevos valores, que es la obediencia a Dios, buscar primero el reino de Dios y toda su justicia.
Y también tenemos ahora una nueva condición. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios y herederos de las promesas. Entonces, salir de nuestra condición anterior para obedecer se necesita confianza en Dios. Exige confianza en Dios. Nosotros muchas veces le decimos al Señor, muéstrame tu voluntad, pero no lo hacemos con el deseo de obedecer, sino de ver si nos conviene obedecer o no nos conviene, que no es lo mismo. Juan capítulo 7, versículo 17, dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces hay gente que quieren que Dios le muestre su voluntad, pero es para ver si se arriesgan o no, si le entran o no. Y para poder hacer la voluntad de Dios hay que tener confianza en Dios y obedecer a Dios. Eso es lo fundamental aquí. Le dice, sal de tu parentela. Yo quiero aclarar algo. Dios nos pide cuidar de nuestras familias. De hecho, la Biblia dice que si no proveemos para los nuestros, somos peor que un incrédulo, y dice que hemos negado la fe. Primera de Timoteo 5:8. El problema de Abraham es que le ataba a la familia. Si Dios le dice, sal de esa familia, de tu familia, es por algo. Seguramente él tenía una familia grande, con fuertes lazos almáticos, y el llamado que él recibió no lo recibieron los demás. Esto era una carga muy grande para este hombre, porque yo sé de personas que tienen que llevar el testimonio del Evangelio en una familia difícil. Entonces, Abraham recibe dos llamamientos, en Ur y en Harán, que son dos ciudades distintas. El primero lo recibe en Ur. Al parecer no salió inmediatamente, y allí murió su hermano Harán. El segundo lo recibe en la ciudad de Harán. Allí muere su padre Taré. Parece ser que Abraham se resiste y Dios le empuja a que le obedezca. ¿Qué es lo que te ata, pregunto yo, para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que a ti te impide poner el oído en el corazón de Dios y esperar qué es el plan que Él tiene para ti, y en tu corazón haya la disposición para obedecer al llamado de Dios? ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te impide cumplir con sus propósitos? Es más, yo diría que Abraham no obedeció totalmente a Dios, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y eso de salir de tu tierra, vamos a figurarlo de la manera siguiente. La tierra es lo terrenal, porque cuando uno quiere servir a Dios, uno debe dejar los deseos de la carne, esa naturaleza caída que se rebelan contra la palabra de Dios. Entonces él no obedeció totalmente. Él se llevó a Lot, y ese Lot, al menos al principio, él era muy carnal. Recuerden el pleito entre los pastores de ambos. Esa obediencia parcial trajo sus problemas, pero también trajo sus consecuencias. La misericordia de Dios moviéndose en todo. Y le dice, sal de tu parentela. Mira la transición. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es decir, que la visión, obedecer a Dios, implica poner los ojos en lo invisible, que lo que se ve fue sacado de lo que no se ve. Y cuando le dice, sal a la tierra que te mostraré, una tierra nueva. Al principio, quizás Abraham no entendió. Y el propósito de Dios
se estaba llevando a cabo. ¿Qué quería Dios hacer con Abraham? Quería hacer, óigame bien, una nación. Luego, librarlos de Egipto. Luego, darle reyes. Luego, darle el templo. Luego, la promesa del Mesías. Luego, hacerlos una nación santa. Luego, hacerlos luz a las naciones. Y de allí vino el Mesías, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Todo eso forma parte de los planes de Dios. Y Abraham tuvo una parte importante en todo esto. Entonces tú tienes que entender que hay planes que Dios tiene, pero tú tienes que colaborar para que esos planes se concreten en tu vida, en tu nación, en tu familia. Cada uno de nosotros tenemos parte en este plan y en este propósito de Dios. La mayor dicha, honor y honra es formar parte de ese propósito de Dios en la tierra, de llevar a cabo su divina, perfecta y santa voluntad. Entonces, ¿cuál es la tierra a la que Dios te quiere llevar? ¿A qué tierra Dios te está llamando? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de ti? Bueno, formar parte de su iglesia y en su expresión local, trabajar con ella, usar tus dones, tus talentos, extender el evangelio, ser luz en tu familia, orar con todos los santos por el reino de Dios, para que el reino avance y para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En un tiempo que empezando, y yo pensé, porque no es fácil, el comienzo en un ministerio, en un llamado, no es fácil. Generalmente el enemigo va a poner muchos obstáculos cuando Dios te llama. Y va a tratar, número uno, el arma contra el llamado y el propósito que Satanás usa contra el creyente es el desánimo. El segundo, desaliento. Tercero, incredulidad. Y entonces él, cuando usa estas herramientas, estas armas letales contra el ministerio, muchos se dan por vencidos, como le pasó a Orfa, se regresó, como le pasó a aquellos soldados del ejército que levantó Gedeón, se devolvieron miles. Entonces, siempre el enemigo va a ir a atacar al que es llamado, como hizo con Jesús, para desanimarlo en el desierto, para desanimarlo en el ministerio. La gente, ni la familia de él creía en él. Y así que ese en el primer tiempo de ejercicio del llamamiento y del ministerio, porque primero Dios te llama para salvarte, pero después te capacita para usarte. Entonces el diablo va a poner ese mar rojo, pero Dios lo va a partir. Siempre va a haber un impedimento, grande o pequeño. Impedimento es impedimento. Luego estaba el río Jordán. Era más pequeño, menos hondo, menos ancho, pero era igual un impedimento. También lo vencieron. Tú tienes que vencer los impedimentos que el enemigo haya puesto en tu vida. No importa cuál sea tu parte en el reino de Dios, esa parte tuya repercute en la salvación para otros. Tú representas la salvación de alguien que está perdido, de alguien que se va a salvar, pero es a través de ti. Tú eres ese instrumento de Dios, tú eres ese anzuelo para pescar individualmente, o eres la red para pescar en multitudes. Entonces, no es fácil el comienzo, pero en el comienzo es donde Dios te va a fortalecer y a formar para que eso represente la continuidad y el fin
de tu ministerio, de tu vida en la tierra. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Solo me espera la corona que ha sido prometida por el juez justo. Entonces, tenemos que saber que nuestro trabajo, al final del trabajo, hay un pasillo donde nos espera el Señor y una corona en la mano y nos va a decir: buen siervo y fiel, en lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo grande de tu Señor. Otra cosa que yo veo en el llamado de Abraham es que Dios le dice: te bendeciré. Oiga bien, la voluntad de Dios es nuestra bendición. Es lo mejor. Lo único que te puede hacer feliz. Abraham tuvo que dejar muchas cosas. Es más, tuvo que dejarlo todo. Pero ¿qué fue mayor? ¿Lo que dejó o las cosas que recibió? ¿Lo que dejó atrás o lo que le esperaba adelante? ¿Lo que dejó o las bendiciones? Así igual nosotros tenemos que dejar muchas cosas para seguir al Señor, pero las bendiciones son mayores y ya las estamos disfrutando. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, yo quiero que usted atienda esto que voy a decir. Quiero aclarar algo. Obedecer a Dios es bendición, aunque a veces por obedecer a Dios nos ocurren tribulaciones. Estas son momentáneas. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente, piamente, padecerá persecuciones. Pero esas persecuciones y esas luchas, créalo, son momentáneas. Como dice Pablo, 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo sabía de tribulaciones, Pablo sabía de rechazo, Pablo sabía de ser apedreado. Mira, a Pablo lo apedreaban un sábado y el resto de la semana se curaba para volver el próximo sábado, para que lo volvieran a apedrear. Fue preso, arrastrado a las cárceles muchas veces, perseguido. Estuvo en naufragio, con el peligro de perder su vida muchas veces. Pero el Señor le dijo: Pablo, es necesario que testifiques a los gentiles. El enemigo va a querer arrastrarte a la cárcel, espiritualmente hablando, y muchos a las cárceles naturales. Muchos lugares, gente por el evangelio están en las cárceles. Otros ya fueron asesinados, fueron quemados vivos. África, Oriente, en los países islámicos, los están matando. Esos son los verdaderos héroes de la fe. Esos son los verdaderos gigantes del evangelio. Aunque no salen por televisión, no salen bien trajeados, no salen con un verbo convincente y enamorador. No. Estos son hombres que los periódicos, la prensa no los reseña, pero en el cielo tienen una gran historia. Han hecho iluminar el cielo con su vida y han hecho estremecer el infierno. Cuando hay obediencia hay bendición, siempre, ¿sabe? Lo que ocurre es que hay muchos tipos de bendiciones y las bendiciones más importantes suelen ser las que no se compran con dinero, son las bendiciones eternas. Por lo menos nuestro vehículo es una bendición, pero eso lo compramos. La casa, el apartamento, la ropa, la compramos. Pero hay cosas que no se compran con dinero. Yo no pude comprar nunca el don que Dios puso en mi vida, el ministerio de predicar la palabra, el don de maestro, esa bendición de poder
escudriñar y entender la palabra, ese rema que Dios puso en mi corazón, esa revelación de la palabra, esa yo no la pude comprar. Eso fue un regalo gratuito, es una bendición. Y no solamente para mí, al igual que Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque por esa bendición que Dios me dio, han sido bendecidas muchas naciones, muchos creyentes. Hoy día son creyentes. Otros creyentes han sido consolidados a través de la fe. Entonces, cuando Dios bendice, es para que seamos bendición. La prosperidad, los dones, la familia, es para que tú bendigas a otros. Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, Dios quiere que seamos cauces de su bendición para otros, que seamos ese canal que Dios necesita para que otros sean bendecidos. ¿Estás siendo bendecido? Pregunto. ¿Estás bendiciendo a otros? ¿Otras personas pueden sentirse bendecidos a través de ti? ¿Tú te desanimas por la edad? ¿Porque eres muy joven o eres muy viejo? Samuel era un niño, ministraba a Jehová y se convirtió en el primer juez de Israel, un sacerdote. No, pero es que yo estoy muy viejo. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. A esa edad es que comenzó a vivir. Josué y Caleb tenían 85 años cuando Dios los llamó a conquistar. Moisés tenía 80 y murió de 120 años. Bendito sea el Señor. Entonces, yo veo aquí que cuando Dios te pide algo, ponerle excusas a Dios es dudar de Él. Cuando Dios te pide algo, Él te da todo lo que tú necesitas para llevar a cabo ese propósito. ¿Qué necesitas? Solo una cosa, confiar en Él. ¿Qué tenía Abraham? Los bienes materiales y los bienes que él había adquirido y las personas que él había adquirido. Sí, pero con esos bienes materiales no iba a comprar la tierra prometida. La tierra prometida era una promesa que no se la hizo el hombre, se la hizo Dios. Y eso habla de que el hombre, cuando fue a la tierra de la promesa, él fue con sus bienes. Porque Dios llama también a personas que tienen bienes, que tienen posición, que tienen dinero, que tienen empresas. Y también llama a personas pobres, como a los leprosos, como aquel endemoniado gadareno que lo tenían en las montañas, olvidado, encadenado. Lo olvidaron. Pero Dios no olvida. Dios se acordó de aquel hombre, rompió sus cadenas, lo libertó de las legiones de demonios que lo dominaron y lo llevaron a una vida triste, fuera de su familia. Rompió sus cadenas, lo libertó. Andaba desnudo, lo vistió. Estaba loco, le dio una mente sana, le dio la mente de Cristo. Y este hombre estaba tan agradecido del Señor que dijo, yo me voy contigo. Y él le dijo, bueno, ¿quieres irte conmigo? ¿Y tu familia? ¿Quieres ir conmigo a ganar el mundo? ¿Y los tuyos? No, vete primero a los tuyos. No te estoy diciendo que no te voy a usar. Oíste, gadareno, sí te voy a usar, pero primero quiero que vayas a los tuyos y cuéntale a los tuyos las misericordias que Dios ha hecho contigo. Dios restauró no solamente su salud mental y su vida espiritual, sino que restauró su relación de familia. Yo me imagino que la esposa y los hijos, cuando vieron a ese hombre llegar, no era el mismo gadareno que un día salió. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que el día del llamado, tú vas a salir de una manera, pero vas a regresar de otra. Entonces, el llamado puede producir conflictos para otros y para ti mismo, como pasó con José. Dios lo llamó a través de los sueños.
Él no entendió los sueños, porque Dios nos llama y muchas veces no entendemos el propósito del llamado. Y él le cuenta a su padre, qué bueno es tener un padre a quien contarle los sueños, qué bueno es tener un líder, un pastor, una cobertura que pueda interpretar nuestros sueños y pueda animarnos y darnos esa palmada en el hombro y decir, es Dios que te llama. Porque los verdaderos padres espirituales no le ponen bozal al buey que trilla. Porque hay gente que están presas en las congregaciones. Porque los pastores no lo dejan visitar a nadie. Bueno, los privan hasta de su propia libertad. Esa no es la posición de las coberturas, que gobiernen y sean unos tiranos. Dios nos llamó a los pastores para que se adueñaran de las ovejas, porque ningún pastor murió por nadie. Puede morir por la obra, pero eso no salva a nadie. El único que murió por las ovejas se llama Jesús, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Él le habló porque entendió que su padre no tenía celos, ni tampoco lo iba a despreciar. Porque hay gente que tiene un sueño y se lo cuenta al líder, a la cobertura. Número uno, puede ser que se asombre. ¿A ti te llamó Dios? O sea, como que tú no eres nadie. La Biblia dice, Job dijo, Jehová es grande y poderoso, pero no desestima a nadie. O te pueden decir, ¿estás seguro? O pueden sentir celo. ¿Y por qué lo llamo a él? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué no al hijo mío? Nosotros no somos culpables del llamamiento, pero sí somos responsables de cumplir el llamamiento de Dios. Entonces, esto es lo que yo entiendo como el llamamiento de Dios, obedecer a Dios. Él tenía 75 años, no era un muchacho, no se iba a distraer en el camino. Entonces Dios nos está llamando a aceptar el llamamiento de Dios con madurez, a no hacer como el hijo pródigo que se desvió a una provincia apartada. Hay gente que Dios los llama y los usa, pero como no son maduros, se desvían, terminan apostatando, terminan siendo como Salomón, a la final una vergüenza. La sabiduría del rey Salomón se volvió torpeza y la gloria de la que Jesús habló se volvió en vergüenza y murió. Y no honró a Dios al final de sus días. Vamos a orar. Y todo aquel Abraham que me está oyendo, cuando Dios llamó a Abraham, él se detuvo en Harán. Harán quedaba entre la tierra prometida y Ur de los Caldeos, quedaba en el medio. Y allí lo llamó Dios, porque él quedó a medio camino. Y si él se quedaba ahí, Abraham iba a ser un mediocre. Dios no te llamó a que te quedaras en el medio, sino que avanzaras. O te quedas en Ur, o llegas a la tierra prometida, pero no puedes ser un creyente media máquina, a medio llamado, medio obedece, medio sirve. No, o eres caliente o eres frío, pero tibio no. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra santa y bendita que tú pusiste en mi corazón en este día, porque tú estás llamando mucha gente. Usted está llamando personas. Usted está siendo llamado hoy. Estás llamando gente en este país. Este país necesita hombres y mujeres como Abraham, que cumplan tu propósito y que puedan ser bendición para las familias. Señor, yo te pido que tú los oigas, que tú los uses, que tú, Dios mío, que usted pueda derramar sobre ellos esa capacidad para reproducirse. Porque cuando salimos de Ur, una tierra de esterilidad, y entramos en la tierra de la promesa, se activa la fertilidad. Señor, haz fértil la iglesia, que se acabe, Dios mío, esa infertilidad, Señor, esa esterilidad espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendice todo el que ha oído. Padre, bendigo en tu nombre a todos mis hermanos, al que ha oído, al que ha entendido la palabra, que se está entregando a ti, que está aceptando el llamamiento.
Oro por los enfermos, sánalos. Oro por los que están atados, libértalos. Oro por los que están confundidos, dale la revelación de tu palabra, Señor. En el nombre